En este video les voy a hablar sobre la germinación y además sobre las condiciones necesarias para que una semilla pueda germinar. Primero les voy a hablar o les voy a dar una definición botánica de germinación. Por germinación se entiende al proceso por el cual la radícula del embrión emerge de los tegumentos seminales. Bien, ¿qué significa esto? Que nosotros acá tenemos, voy a utilizar otro color, tenemos acá la semilla. Lo primero que asoma cuando brota una semilla es, en este caso, la radícula que me va a formar la pequeña raicilla. Esto es lo primero que asoma. Luego asoma la gémula que me va a dar origen luego al tallo. A veces la gémula asoma primero, pero con más frecuencia se da que lo primero que emerge es la radícula. Bien, esto es la germinación. Ahora, les voy a hablar sobre los pasos para la germinación o los pasos que se tienen que dar. En primera instancia, o el primer paso, consiste en la imbibición de agua. ¿Qué significa esto de la imbibición de agua? Esto significa que la semilla se hidrate. Es decir, esa entrada de agua empieza a hidratar a todos los tejidos que se encuentran en su interior y esto aumenta, digamos, el volumen. Por lo tanto, al aumentar este volumen, los tegumentos seminales se rompen y la radícula puede salir. Además, esta imbibición de agua lo que hace también, que ya lo vamos a ver, es aumentar la permeabilidad al oxígeno y al dióxido de carbono. Bien, el segundo paso, gracias a la imbibición de agua, es la activación de las enzimas. Activación de enzimas para digerir, obviamente, los nutrientes almacenados en la semilla, ya sea en los cotiledones o en el albumen. Entonces, primer paso, la semilla tiene que hidratarse de agua. Esto va a provocar que aumente su volumen, rompa los tegumentos seminales y la radícula emerja. Luego, ¿qué va a pasar? Esa agua va a activar las enzimas para digerir los nutrientes almacenados en la semilla, los cuales van a migrar, obviamente, estos nutrientes van a migrar a las zonas o a los puntos de crecimiento, es decir, a los meristemas primarios que se encuentran en la radícula y que se encuentran en el embrión. Por lo tanto, podemos decir que el metabolismo de una semilla germinante es tanto anabólico como catabólico. ¿Por qué?
porque se van digiriendo los nutrientes, obviamente para obtener la energía, y además se van generando mayor cantidad de protoplasma para favorecer obviamente ese crecimiento. Por eso es que hay tantos procesos anabólicos como procesos catabólicos. Bien, y les voy a contar ahora las condiciones que necesita una semilla para germinar. Condiciones. Hay condiciones tanto internas, es decir, propias de las semillas, y también condiciones externas, es decir, que vienen desde el exterior. Voy a empezar con las condiciones externas, que son fundamentalmente los factores abióticos. En primera instancia, la temperatura. En general, la temperatura existen, mejor dicho, tres temperaturas a las que puede estar sujeta una semilla. Una temperatura mínima, por debajo de la cual no va a ocurrir la germinación. Una temperatura máxima, por encima de la cual tampoco va a ocurrir la germinación. Y una temperatura óptima, que es obviamente la adecuada para que la semilla germine. Cada semilla tiene su temperatura óptima, su temperatura mínima y su temperatura máxima de germinación. Por eso es que esto es muy variable. Y obviamente es que es frecuente que en la naturaleza una semilla esté sujeta a temperaturas más bien fluctuantes más que a temperaturas constantes. Por eso es que estas temperaturas van cambiando de semilla a semilla. Pero bueno, obviamente siempre a la óptima va a ocurrir esta germinación. Otro de las condiciones externas es la luz. Hay semillas, para hacerlo muy breve, hay semillas que germinan en presencia de luz y hay semillas que germinan sin presencia de luz. O sea que esto es totalmente distinto entre una y entre otra. Bien, respecto al agua, ¿por qué es importante el agua? Porque, como ya vimos, es importante para el proceso de imbibición. Sin agua, la semilla no puede hidratar sus tejidos, no puede aumentar su volumen y no puede romperse los tegumentos seminales. Obviamente, en general, los tegumentos seminales también pueden romperse por frotación de las semillas en el ambiente o de forma manual por algún animal o por los humanos, y de esa manera se ablandan ese tegumento y después la germinación se puede llevar a cabo. Pero en condiciones normales el agua es muy importante. Bien, y después, como cuarto factor o como cuarta condición externa, es el tema de los gases. Obviamente hablando principalmente del oxígeno y del dióxido de carbono. En general y en la mayoría de las plantas, la germinación es favorecida por el oxígeno. O sea que el oxígeno favorece la germinación. El oxígeno favorece la germinación. Obviamente, ¿por qué? Porque es necesario para la respiración, para el metabolismo respiratorio, que esto va a permitir que se obtenga toda la energía que se necesita para todo el proceso germinativo. Y el efecto del dióxido de carbono es contrario al del oxígeno, ya que si aumenta la concentración de dióxido de carbono, va a disminuir o va a bajar la tasa de germinación. Es decir, que la germinación no es muy amiga del dióxido de carbono. A medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono, la germinación va a estar o se va a dar en menor medida. Bien, esto respecto a las condiciones externas. Ahora les voy a hablar o les voy a contar sobre las condiciones internas
que son necesarias para la germinación. Estas condiciones internas ya dependen obviamente de la semilla. El primer punto es la maduración. ¿Y a qué hago referencia con la maduración? La semilla tiene que haber completado su evolución dentro del fruto. Obviamente, una semilla que todavía no está madura, que le falta formarse distintas partes en el embrión, o que todavía no se terminó de formar el tegumento seminal, o que todavía no se terminó de formar el albúmen o el endosperma, obviamente va o a directamente no germinar, o la germinación va a ser mucho más lenta. Por eso es que tiene que haber madurado correctamente. Otra de las condiciones internas es lo que se conoce como vida latente. ¿Qué significa esto de la vida latente? O también llamado periodo de reposo. Esto es el periodo en el cual la semilla está viva, pero todavía no cuenta con las condiciones necesarias para germinar. Es decir que, luego de que se complete el periodo de madurez, las semillas deben permanecer un tiempo en estado de vida latente. Que este estado obviamente puede pasar desde unos pocos días hasta meses o hasta años. Hay semillas que no germinan luego de 5 o 10 años y hay semillas que germinan enseguida. Bien, y la última condición externa es lo que se conoce como viabilidad. Viabilidad. ¿Qué es esto de la viabilidad? Es el periodo durante el cual las semillas conservan su capacidad de germinar, es decir, la capacidad para reanudar el crecimiento, el cual obviamente es extremadamente variable y depende de las condiciones de almacenamiento y por supuesto del tipo de semilla. O sea que es una combinación de varios factores respecto a las condiciones internas. La semilla tiene que estar madura, tiene que haber completado todo su proceso dentro del fruto. Además, tiene que contar con las condiciones necesarias para poder germinar y además puede, digamos, tener la capacidad de reanudar su crecimiento en el caso de que sea interrumpido. Bien, entonces, para resumir este video, vimos qué es la germinación, cuáles son los pasos para que se dé la germinación y además vimos cuáles son las condiciones, tanto internas como internas, para que esa germinación se pueda dar de manera exitosa.